Bienvenidos a nuestro segmento. ¿Sabías que? Nuestro propósito es proveerles datos históricos bíblicos que le ayudarán a crecer en el conocimiento de la palabra de Dios. Bienvenidos al programa de hoy. Gracias por escucharnos. Que Dios les bendiga. ¿Sabías qué significa meditar en la palabra de Dios? Posiblemente hemos leído y escuchado mucho acerca de esta frase, meditar en la palabra de Dios. Pero a pesar de su importancia, se le ha dado poco valor a su significado. Y claro, estoy hablando en sentido general. Y quizás el pasaje más conocido que hemos leído y escuchado es Josué capítulo 1 y verso 8, que vamos a leer en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo de Dios. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Este verbo hebreo meditar se refiere propiamente a una lectura en voz baja pero audible, de acuerdo con la manera de leer en privado que era usual en la antigüedad. Otro texto importante paralelo a este es el libro de los Salmos, el capítulo 1 y los versos 1 y 2, que es bastante conocido también por los cristianos y que nos habla sobre esta hermosa práctica de meditar en la palabra de Dios. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Aquí la palabra ley significa instrucción o enseñanza, es lo que llaman los judíos la Torá. Está contenida principalmente en el Pentateuco, o sea, los primeros 5 libros de la Biblia escritos por Moisés, pero no debe ser concebida como un conjunto impersonal de mandamientos y de preceptos. Es la misma palabra viva y poderosa de Dios que sale al encuentro de aquellas personas necesitadas, en donde Él les manifiesta su voluntad a través de su verdad revelada y las conduce por el camino de la vida. El salmista David encontró deleite en meditar sobre las sagradas escrituras. Esta palabra deleite en hebreo implica algo más que agrado o placer, es voluntad, es anhelo, es una adhesión gozosa y también significa obediencia motivada por el amor. Son características mínimas que cada cristiano debe tener hacia Dios, pero también hacia su santa palabra. Pero ¿qué significa en realidad la palabra meditar? Bueno, en palabras sencillas es pensar, es reflexionar, es considerar, hablar o repetir en voz baja. Significa también reflexionar sobre y ensayar en la mente. Meditar es más que un ejercicio mental o una práctica espiritual, es atesorar la palabra de Dios involucrando todo nuestro ser, voluntad, mente, corazón, fuerzas y sentimientos. Y para meditar implica evidentemente tiempo y esfuerzo, ya que estamos hablando de algo que debemos hacer día y noche. Aún mientras dormimos, podemos meditar en algún pasaje de la Biblia que leímos en el día. Pero también meditar es aplicar, si no, ¿cuál provecho podríamos sacar de la lectura diaria? Y es muy importante cuando leemos y estudiamos las Sagradas Escrituras que lo hagamos responsablemente. Algunas preguntas básicas pueden ayudarnos con esta disciplina espiritual. Por ejemplo, de un pasaje que leímos, descubrir si se trata de un mandato, de una promesa, de una advertencia o un consejo que Dios nos está enseñando que diligentemente debemos aplicar para ese día. Aquí es importante señalar la importancia, valga la redundancia, que tiene orar antes de leer la palabra de Dios para que el Espíritu Santo nos revele, nos ilumine y nos convenza sobre lo que debemos hacer. Por supuesto que esto va a requerir de humildad para arrepentirnos de cualquier pecado y aceptar la corrección, así como una apertura de mente y de corazón para
que seamos capaces de desechar los prejuicios, las tradiciones y aspectos culturales que muchas veces nos impiden ver claramente el poder y la autoridad de la palabra de Dios. Y es que se requiere diligencia porque para meditar en la palabra de Dios hay que dejar la pereza y la desidia, así como el conformismo. Digo esto porque sé que muchos cristianos no estudian la Biblia, prefieren que otros los alimenten espiritualmente, lo cual puede ser válido para nuevos creyentes que necesitan aprender, pero no para los que ya llevan pues sus años en el Evangelio. Y por otro lado, me parece muy importante hacer la diferencia entre lo que significa meditar en la palabra de Dios y lo que el mundo hace y lo que ha llamado meditación trascendental. Es una práctica asiática bastante común y que lamentablemente se ha infiltrado en círculos cristianos a través de métodos que parecen inofensivos como el yoga. La meditación trascendental surgió ya hace más de 3000 años en la India y ha sido difundida por un hombre que se llamó Maharishi Yogi. La práctica de esta meditación trascendental se basa en el yoga. Realmente es una técnica que supone poco esfuerzo y que es bastante simple. En los años 50 fue cuando más se hizo popular y sabemos que todavía tiene muchos seguidores. Los que la practican, básicamente lo que hacen es una repetición de un mantra, unas oraciones en silencio con los ojos cerrados, entre 15 y 20 minutos, y el objetivo es llevar a la mente a un estado de calma profunda. Ellos llaman vaciar la mente, y se considera una técnica simple y muy poco exigente. Se ha descrito también como parte de un nuevo movimiento religioso, y según los que lo practican, creen que reduce el estrés, mejora el sueño y aumenta la creatividad. Pero ya sabemos, por lo que nos enseña la Biblia, que esto es un engaño para alejar a las personas del único y verdadero Dios, ya que a través de oraciones, invocaciones y rezos se dirigen a muchos de sus dioses falsos que no tienen poder. Eso es lo que hacen en el fondo y es un completo engaño. Entonces debemos ser muy cuidadosos y aconsejar a las personas a no entrar en este mundo de oscuridad y alejarse por completo de estas prácticas idolátricas que ofenden la santidad de Dios. Así es que las técnicas de relajación, una mejor autocomprensión y una paz interior nunca se podrán conseguir a través de la meditación trascendental que tiene raíces en el hinduismo. Solo la meditación en la palabra de Dios puede transformarnos a nosotros. Y para terminar, deseo leerles algunos textos bíblicos que nos invitan a meditar en ese poder tan maravilloso de la palabra de Dios. Salmos 119, 97 nos dice: oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día de ella es mi meditación. Y el Salmo 119, 15 y 16, en el que deseo esta semana pueda usted empezar a meditar, pueda empezar a practicar y pueda empezar a compartir con los demás. En tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos, me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. Si es que no deje de meditar en la palabra de Dios, esto le hará crecer espiritualmente. Así que llegamos al final del segmento ¿Sabías qué? De hoy. Les esperamos el próximo domingo a las 5 de la tarde, hora centroamericana, si Dios lo permite, para seguir estudiando juntos la poderosa palabra de Dios. Este es su canal, La Voz de Esperanza, y yo soy el pastor Sergio López de Costa Rica. Gracias por escucharnos. Que Dios les bendiga.